Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Y por eso la tierra tiembla a la presencia de Dios. Y por eso la tierra tiembla a la presencia de Dios. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. La palabra sobrenatural se ha convertido en uno de los conceptos más atractivos, repetidos y deseados dentro de muchos sectores de la iglesia. No se trata de una casualidad ni de una moda pasajera. Es el resultado de una profunda confusión espiritual que se ha ido formando lentamente, hasta convertirse en una problemática visible y peligrosa. Hoy existe una gran demanda por experiencias sobrenaturales, y donde hay una gran demanda, inevitablemente aparecerán muchas ofertas. En este escenario, el producto que se está ofreciendo no es la verdad revelada de Dios, sino lo sobrenatural separado de la verdad. La raíz del problema no está en lo sobrenatural en sí. La Biblia enseña claramente que Dios actúa de manera sobrenatural, que interviene en la historia, que obra más allá de las leyes naturales. El problema comienza cuando lo sobrenatural deja de ser consecuencia de la obediencia y pasa a ser el centro de la fe. Cuando la experiencia sustituye a la verdad, cuando el sentir reemplaza al creer, cuando el impacto momentáneo desplaza la transformación permanente. Hoy muchos buscan una sacudida espiritual. No buscan necesariamente humillarse, ni ser quebrantados en arrepentimiento. Lo que buscan es experimentar algo que los haga sentir vivos espiritualmente. Quieren una revelación hoy, una palabra mañana, una experiencia distinta cada semana. Y esta búsqueda constante revela algo importante. Hay un vacío que no está siendo llenado por la palabra de Dios. Aquí se manifiesta una confusión grave entre experiencia y espiritualidad. Se ha enseñado directa o indirectamente que sentir es sinónimo de estar bien con Dios, que experimentar algo intenso equivale a madurez espiritual, que una manifestación visible es prueba irrefutable de que la presencia del Espíritu Santo está en esa persona. Pero la Escritura nunca enseñó eso. La Biblia presenta una espiritualidad profundamente distinta, sobria, firme y arraigada en la verdad. Jesús mismo advirtió con claridad que este escenario se daría. En Mateo capítulo 24, verso 24, el Señor dijo exactamente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia no fue dirigida a incrédulos, sino a sus discípulos. No fue una advertencia para los de afuera, sino para los de adentro. Esto ya nos muestra que el engaño del que habla Jesús no vendría con apariencia de sequedad espiritual, sino con apariencia de poder. El texto no dice que engañarían con persecución, ni con argumentos racionalistas, ni con negación abierta de Dios.
Dice que engañarían con grandes señales y prodigios, es decir, con manifestaciones suficientemente impresionantes como para confundir incluso a creyentes sinceros. Esto nos obliga a reconocer una verdad incómoda. No todo lo sobrenatural proviene de Dios y no toda manifestación espiritual es evidencia de aprobación divina. La gran problemática de nuestro tiempo es que existe una iglesia que ha sido entrenada para buscar experiencias, no para permanecer en la verdad. Una iglesia que se mueve por estímulos y no por convicciones. Una iglesia que necesita sentir constantemente algo para creer que Dios está obrando. Y esa mentalidad crea un terreno fértil para el engaño. Donde hay demanda, siempre habrá oferta. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida humana. Si hay hambre por experiencias sobrenaturales, siempre habrá quienes las ofrezcan. Algunos lo harán por confusión, otros por orgullo, otros por ambición, otros por deseo de reconocimiento y otros por lucro. Pero el resultado es el mismo. Lo sobrenatural se convierte en un producto religioso. En este contexto aparecen personas que dicen, yo vengo a darte una palabra. Esa frase aparentemente espiritual se ha convertido en una herramienta poderosa para captar la atención, porque conecta directamente con una necesidad creada artificialmente. La gente ya no descansa en la palabra escrita, sino que depende de una palabra momentánea. La escritura deja de ser suficiente y se necesita constantemente algo nuevo. Esto produce una fe inestable. Hoy se está firme porque se recibió una palabra. Mañana se cae porque no se sintió nada. Pasado mañana se busca otra experiencia para recuperar el ánimo. Y así se vive en un ciclo interminable de consumo espiritual sin llegar nunca a la madurez. La Biblia enseña en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto establece un principio claro. La fe se edifica sobre la verdad revelada, no sobre la intensidad de una experiencia. Las emociones pueden acompañar la fe, pero no deben gobernarla. Cuando la fe depende de lo que se siente, se vuelve frágil y manipulable. El verdadero avivamiento no es ruidoso necesariamente, pero es profundo. No siempre es visible, pero es duradero. No se basa en lo que se siente, sino en lo que se vive. Produce arrepentimiento genuino, amor por la verdad, hambre por la palabra, rechazo al pecado y perseverancia aun cuando no hay emoción. Este tipo de avivamiento no crea multitudes impresionadas, sino creyentes firmes. En contraste, el falso avivamiento produce fascinación momentánea, pero no transformación sostenida. Produce euforia, pero no santidad. Produce dependencia emocional, pero no carácter. Y cuando la emoción se va, la fe se tambalea. Aquí es donde los falsos profetas encuentran su oportunidad. No porque la gente sea mala, sino porque ha sido mal instruida. Cuando la palabra de Dios no ocupa el lugar central, cualquier manifestación puede ser aceptada como divina. Cuando no hay discernimiento bíblico, lo impresionante sustituye a lo verdadero. Jesús advirtió que estas señales serían grandes, no pequeñas, no insignificantes, grandes.
Esto significa que no debemos evaluar la obra de Dios por la magnitud de la manifestación, sino por la fidelidad al mensaje. La pregunta correcta no es qué tan fuerte fue la experiencia, sino qué produjo en la vida. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo obediencia? ¿Hubo transformación del carácter? ¿Hubo amor por la verdad? La Escritura muestra que el Espíritu Santo no fue enviado para entretener a la iglesia, sino para santificarla. Gálatas capítulo 5 enseña que el fruto del Espíritu no es sensación, sino carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ninguna de estas virtudes depende de una sacudida emocional. Todas dependen de una vida rendida a Dios. Cuando se habla de permanecer, muchos se incomodan. Permanecer implica constancia. Permanecer implica obedecer, aun cuando no se siente nada. Juan capítulo 8, verso 31 declara que si permanecemos en la palabra de Cristo, entonces somos verdaderamente sus discípulos. No dice si experimentamos, sino si permanecemos. El fenómeno de lo sobrenatural, separado de la verdad, se convierte en un mercado espiritual. Y como todo mercado, responde a la demanda. Mientras la iglesia demanda experiencias por encima de la verdad, habrá una abundancia de ofertas sobrenaturales listas para satisfacer ese deseo. Algunas serán engaños conscientes, otras serán fruto de confusión, pero todas tendrán el mismo efecto: desviar la mirada de la palabra de Dios. La advertencia de Mateo capítulo 24, verso 24, no fue dada para sembrar miedo, sino para despertar sobriedad. Jesús no nos llamó a vivir persiguiendo señales, sino a vivir permaneciendo en la verdad. El engaño del fin no será evidente, será seductor, no será seco, será impresionante. Por eso la iglesia necesita volver a un cristianismo bíblico, sobrio y firme. No un cristianismo sin poder, sino un cristianismo donde el poder esté sometido a la verdad. No un cristianismo emocionalmente vacío, sino uno profundamente arraigado en la palabra del Señor. El Espíritu Santo no reemplaza la Escritura, la glorifica. No sustituye la verdad, la aplica. Mientras la demanda siga siendo lo sobrenatural como fin en sí mismo, el engaño seguirá creciendo. Pero cuando la demanda vuelva a ser la verdad, la santidad y la obediencia, muchas de esas ofertas perderán su atractivo. Porque la verdad no necesita espectáculo para sostenerse. Permanece cuando la emoción pasa, cuando la manifestación termina y cuando el ruido se apaga. El fenómeno de lo sobrenatural seguirá existiendo. La pregunta no es si habrán señales, sino si habrá discernimiento. Y solo una iglesia edificada sobre la palabra de Dios podrá permanecer firme cuando las grandes señales y prodigios se multipliquen. Solo esa iglesia no será engañada, aun cuando el engaño sea impresionante. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.